Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Desde que en el Renacimiento se dio en nuestra civilización el gran salto histórico que supuso descubrir la libertad, el horizonte de posibilidades respecto de lo que hacer con la propia vida se ha ido ampliando progresiva y aceleradamente. Pero ello trajo consigo también un serio inconveniente, porque mientras en la Edad Media las personas tenían claro y definido un sentido de identidad, que eso sí les venía dado desde que nacían y que era muy restrictivo, el hecho que facilitaba el nuevo tiempo de poder ser lo que uno quisiera ser, o poder intentarlo al menos, abrió la puerta a la incertidumbre. La libertad amplió tanto el abanico de posibilidades que ello provocó en muchas gentes vértigo ante la necesidad de elegir sobre aquello que antes les daban ya hecho, eso que Erich Fromm denominó miedo a la libertad. Ortega y Gasset explica así cómo fue ese paso de la Edad Media al Renacimiento. Dice: la Imago Mundi del siglo XIII y primera mitad del XIV estaba compuesta de un número crecidísimo de realidades independientes, las formas, que eran inmutables. Cada especie es inmutable, indestructible e independiente. El perro es y será siempre perro, y caballo el caballo, y el elefante elefante. Lo propio acontece en el mundo social, que está compuesto de rangos indestructibles también. Hay los reyes, los nobles, los sacerdotes, los mercaderes, los campesinos, los artesanos. Son modos de humanidad no creados por el hombre, sino moldes perennes, dentro de los cuales se alojará siempre la humana vida. La imagen moderna del mundo tiene los atributos contrapuestos. Se cree que la realidad es, en su esencia misma, transformación. Por eso el hombre moderno vive asomado al mañana para ver llegar la novedad. Así pues, se estaba accediendo a la libertad, pero a costa de que se difuminaran las fuentes de identidad. Dice también Ortega, ampliando la idea: claro que esta libertad, como toda libertad, suponiendo que ésta sea una joya, se paga cambiando la seguridad de la creencia con la perplejidad, la inseguridad, la zozobra, el titubeo, la fluctuación, en suma, con la incertidumbre ante las ideas. Y el hombre vivirá sin sosiego, azorado, en gran turbación, hasta que no logre fabricarse para la creencia fracturada el aparato ortopédico que es una certitud. Así que el estado de ánimo de los hombres del Renacimiento registró también el desasosiego, que significa tener que asumir que la vida empezaba a ser lo que cada cual decidiera libremente que fuera. De modo que dice Stefan Zweig: hacia el siglo XVI, de la noche a la mañana, las certidumbres se convierten en dudas. Cualquier cosa perteneciente al ayer parece tener milenios y se descarta. El desasosiego fermenta en los países. El miedo y la impaciencia alientan en las almas. Jean Delimot, en su estudio sobre el miedo en Occidente, ratifica ese desasosiego. Dice: los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI indican uno de los momentos de la historia en que el apocalipsis se apoderó con más fuerza de la imaginación de los hombres. Reina entonces una atmósfera de fin del mundo. Esos terrores unieron las dos orillas del corte artificialmente establecido entre Edad Media y Renacimiento. Han sido contemporáneos del nacimiento del mundo moderno. Y el mismo Ortega confirma la aparición por entonces de estas inquietudes. Hacia 1560, dice, comienzan a sentir las entrañas europeas una inquietud, una insatisfacción, una duda de si es la vida tan perfecta y cumplida como la edad anterior creía.
Así pues, los hombres primitivos, y consideremos que el hombre medieval fue la última versión de esos hombres primitivos, se aferraban tanto a su pasado que periódicamente hacían ceremonias para restaurar simbólicamente el tiempo original, que merecía subsistir, como rezan las oraciones cristianas, por los siglos de los siglos. El historiador de las religiones y antropólogo Mircea Eliade decía: lo que hace el hombre arcaico ya se hizo. Su vida es la repetición ininterrumpida de gestos inaugurados por otros. Las verdades a las que se aferraba ese hombre primitivo, ese hombre medieval, pues también eran eternas e inamovibles. No había nada que añadir a lo que en ellas se establecía, por lo cual el progreso era imposible. A partir del Renacimiento, pero sobre todo desde el siglo XVII, los hombres se fueron desprendiendo de ese lastre inmovilizador. El mismo Eliade dice: la diferencia capital entre el hombre de las civilizaciones arcaicas y el hombre moderno, histórico, está en el valor creciente que éste concede a los acontecimientos históricos, es decir, a esas novedades que para el hombre tradicional constituían hallazgos carentes de significación o infracciones a las normas, por consiguiente, faltas, pecados, etc., y que por esa razón necesitaban ser expulsados, abolidos periódicamente. Pero el caso es que el péndulo de la cultura se fue yendo a partir del Renacimiento para el otro extremo. Desde entonces han ido dejando de estar vigentes cada vez más los valores que nos ligan al pasado: la fidelidad, el compromiso, el sentimiento de pertenencia, incluso a las alturas del tiempo actual, que no es sino continuación de aquel que inauguró el Renacimiento, también se ha ido difuminando nuestro pasado en sentido biológico. El sexo está dejando de ser, para muchos, parte de la propia identidad. Y el cyborg, el hombre máquina, se propone como referencia de lo que vamos a pasar a ser. Las fuentes de identidad, biológicas o culturales, han ido, en fin, desapareciendo. Se han abierto tanto las posibilidades de identificarse de una forma o de la contraria que hemos acabado por diluir esa identidad. Hoy resulta difícil saber quiénes somos. Los tiempos, como dice Zygmunt Bauman, se han vuelto en este sentido líquidos, y nosotros con ellos. David Hume, en el siglo XVIII, elevó incluso a categoría filosófica la negación de la identidad, de la existencia de algo, alguien, en nosotros, a quien referir lo que hacemos y lo que nos pasa. Hume argumentó de esta manera que el yo no existe. Dolor y placer, decía en efecto, tristeza y alegría, pasiones y sensaciones, se suceden una tras otra, y nunca existen todas al mismo tiempo. Luego, la idea del yo no puede derivarse de ninguna de estas impresiones, ni tampoco de ninguna otra. Y en consecuencia, no existe tal idea. Nunca puedo atraparme a mí mismo en ningún caso sin una percepción. Y nunca puedo observar otra cosa que la percepción. Yo sé con certeza, concluye Hume, que en mí no existe el yo. En vez de yo, lo que había para Hume era fragmentos hechos de sensaciones independientes unas de otras y sólo unidas por el hábito de verlas juntas. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Ese cambio de cosmovisión que empezó al pasar de la Edad Media al Renacimiento convirtió la tierra firme que permitía sentir que todo lo que había que conocer y decidir ya estaba
conocido y decidido en el terreno movedizo de las incertidumbres. Este tipo de vida para el que vivir es insistir en lo recibido, dice Ortega, es el tradicionalismo. Pero he aquí que en el Renacimiento, de pronto, vira sobre sí mismo el corazón europeo y se invierte la actitud de los espíritus. Todas estas tradiciones, todo eso recibido, empieza a parecer insuficiente, infundado, torpe, absurdo. Las gentes comienzan a sentir que la vida solo tiene valor si lucha contra todo eso, si se libera de todo eso. Llevamos sobre todo 3 siglos, 4 desde que Ortega escribía esto en 1922, durante los cuales para las gentes vivir era libertarse de algo, de alguna tradición. Por tanto, llevamos 3 siglos, 4, es decir, desde Descartes, 3 siglos de combate contra lo constituido como tal, contra la autoridad política, contra el dogma religioso, contra el escolasticismo científico, contra la norma poética. Se ha impuesto un sentido de la vida como un esfuerzo negador. Y eso explica Ortega que es vivir en crisis. La vida como crisis es estar el hombre en convicciones negativas, dice. Esta situación es terrible. La convicción negativa, el no sentirse en lo cierto sobre nada importante, la duda metódica cartesiana, añado yo, impide al hombre decidir lo que va a hacer con precisión, energía, confianza y entusiasmo sincero. No puede encajar su vida en nada, hincarla en un claro destino. Todo lo que haga, sienta, piense y diga será ejecutado sin convicción positiva, es decir, sin efectividad. Como en el fondo no está convencido de nada positivo, por tanto, no está verdaderamente decidido a nada. Con suma facilidad pasará el hombre y pasarán las masas de hombres de lo blanco a lo negro. De modo que en conclusión, dice asimismo Ortega, no sabemos lo que nos pasa. Y esto es precisamente lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa. El hombre de hoy empieza a estar desorientado con respecto a sí mismo. Dépaysé, está fuera de su país, arrojado a una circunstancia nueva, que es como una tierra incógnita. Tal es siempre la sensación vital que se apodera del hombre en las crisis históricas. Es decir, que por un lado, la libertad que el Renacimiento aportó a nuestra civilización abrió las puertas a la gran explosión de creatividad y de conocimiento de las cosas a partir de la experiencia y no de las ideas preestablecidas y los prejuicios, lo cual fue elevando el nivel histórico de Occidente hasta la gran altura que hoy disfrutamos. Y sin embargo, por otro lado, y partiendo de esta constatación, Ortega nos pone ante esta desconcertante paradoja. Dice, nunca, ni de lejos, han contado estos pueblos de Occidente, y en general la humanidad, con más medios ni facilidades para vivir. ¿Cómo se explica entonces esa radical desazón? La explicación la deducimos del resto de reflexiones que estamos llevando a cabo. Esa radical desazón nos viene por la pérdida de referencias, de sentido de la identidad que supuso aquel, por otro lado, benéfico descubrimiento de la libertad, y cuyos efectos, los negativos, los que se refieren a esa aludida desazón radical, no han hecho sino ir aumentando. Y todo eso, efectivamente, nos ha ido conduciendo a esta paradójica situación de haber llegado a una máxima altura histórica a la vez que a sentir una gran inseguridad, una falta de fuentes de identidad y, por tanto, como hemos dejado de saber quiénes somos, tampoco sabemos qué hacer con todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Sigamos razonando sobre ello con Ortega.
que dice: vivimos en un tiempo que se siente fabulosamente capaz para realizar, pero no sabe qué realizar. Domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Se siente perdido en su propia abundancia. Con más medios, más saber, más técnicas que nunca, resulta que el mundo actual va como el más desdichado que haya habido, puramente a la deriva. De aquí esa extraña dualidad de prepotencia e inseguridad que anida en el alma contemporánea. Le pasa como se decía del regente durante la niñez de Luis XV, que tenía todos los talentos, menos el talento para usar de ellos. No podrá extrañar que hoy el mundo parezca vaciado de proyectos, anticipaciones e ideales. Nadie se preocupó de prevenirlos. Cuando uno sabe quién es y quién quiere ser, primero imagina y después desarrolla sobre esa base un proyecto de vida. Tiene metas y su vida está orientada. Pero cuando todo, incluido uno mismo, es susceptible de ser otra cosa de lo que es, cuando la duda y el cambio son los conceptos clave y excluyentes de la propia cosmovisión, en suma, cuando se pierde el sentido de identidad, uno deja de saber hacia dónde dirigir su vida. Y eso es causa de la gran desazón que hoy reina en el interior de las personas. Sigamos reflexionando junto a Ortega, que dice también: el hombre, al ser puro y continuo hacer, estar haciendo, es puro movimiento que va atraído por una meta. Y acontece que esa entidad hombre, cuya única realidad consiste en ir hacia un blanco, de pronto se queda sin blanco, y sin embargo teniendo que ir siempre. ¿Dónde? ¿Dónde ir cuando no se sabe dónde? ¿Qué vía tomará el desviado? ¿Qué dirección el perdido? Hoy el hombre tiene la conciencia de un atroz perdimiento. No se sabe qué hacer en política, pero tampoco sabe el físico qué está haciendo con su física, ni el matemático con su matemática, ni el lógico con su lógica, ni el poeta con su poesía, ni el músico con su música, ni el pintor con su pintura, ni el capitalista con su capital, ni el obrero con su obrería, ni el padre de familia con su familia. Y cómo está en crisis y se ha vuelto problemática la relación entre el hombre y la mujer. Sin instancias últimas no hay orientación y hemos perdido todas las instancias últimas que pudieran dirigir nuestra vida. María Zambrano, la ilustre discípula de Ortega, abunda también en esta idea sobre la que estamos discurriendo. Dice: ya desde principios de este siglo, se refiere al siglo XX, parece ser que se había rebasado el margen de inquietud en que toda vida se desenvuelve. Se hacía ostensible en múltiples síntomas. En el estilo arquitectónico llamado modernista, que imprimió temblor a la más estable de las artes, en el afán de los viajes, en la misma creciente apertura de las clases sociales. Pero ya no tenemos que echar mano de síntomas literarios ni de formas artísticas para comprobar esta tremenda inquietud que amenaza con devorar nuestra vida. La realidad ha sobrepasado una vez más la imaginación, y la inquietud en que estamos viviendo las criaturas humanas no parece que pueda ir más allá, sobre todo para nosotros, los hijos de ese inquieto continente llamado Europa. Porque la inquietud se ha hecho sustancia de nuestra vida y nuestro único haber. A la par que inquietos, nos sentimos sumidos en una soledad sin descanso. La soledad de la época de crisis es, sin embargo, bien distinta de esta soledad del hombre despierto. Es soledad causada por la inquietud, porque no sabemos nada, ni podremos reposar en certidumbre alguna. Estamos tan solos porque estamos terriblemente inquietos y turbios. La crisis muestra las entrañas de la vida humana, el desamparo del hombre que se ha quedado sin asidero, sin punto de referencia.
de una vida que no fluye hacia meta alguna y que no encuentra justificación. Octavio Paz también participaba de esta manera de valorar la situación por la que atravesamos. Hoy, decía, nada es permanente. La razón se identifica con la sucesión y con la alteridad. La modernidad se identifica con el cambio. No nos rige el principio de identidad, ni sus enormes y monótonas tautologías, sino la alteridad y la contradicción, la crítica en sus vertiginosas manifestaciones. En el pasado, la crítica tenía por objeto llegar a la verdad. En la Edad Moderna, la verdad es crítica. El principio que funda nuestro tiempo no es una verdad eterna, sino la verdad del cambio. Y sumemos asimismo a este ilustre elenco de analistas de nuestra crítica situación a Carl Gustav Jung, quien desde la psiquiatría añadía su propia opinión a este respecto. Decía: difícilmente podremos negar que nuestro presente es una de esas épocas de escisión y enfermedad. Las circunstancias políticas y sociales, la fragmentación religiosa y filosófica, el arte moderno y la moderna psicología están de acuerdo en esto. ¿Hay alguien que, dotado aunque solo sea de un vestigio de sentimiento de la responsabilidad humana, se sienta bien con este estado de cosas? Si somos sinceros, debemos reconocer que en este mundo actual ya nadie se siente del todo a gusto y la incomodidad será del todo creciente. La palabra crisis es también un término médico que indica un peligroso acmé de la enfermedad. Y Ortega y Gasset recoge el guante y especifica en qué puede consistir esa enfermedad a la que se refiere Jung. ¿Acaso la enfermedad básica de nuestro tiempo sea una crisis de los deseos? Dice. El repertorio con que hoy cuenta el hombre para vivir no solo es incomparablemente superior al que nunca ha gozado, y sin embargo, la desazón es enorme, y es que el hombre actual no sabe qué ser, le falta imaginación para inventar el argumento de su propia vida. Y sigue Ortega añadiendo argumentos. Este hombre de crisis sentirá escéptica frialdad, o bien angustia al sentirse perdido, o bien desesperación, y hará muchas cosas que son hechas a la desesperada, o bien sentirá furia, frenesí, apetito de venganza por el vacío de su vida que le incita a gozar brutalmente, cínicamente, de lo que encuentra a su paso: carne, lujo, poderío. En su tiempo no era aún evidente para Ortega esa consecuencia de la angustia de sentirse perdido, que es hoy el gran consumo de drogas con las que las personas tratan de apaciguar su acusado desasosiego y que, junto a la delincuencia asociada al narcotráfico, constituye quizás la principal o una de las principales amenazas a nuestra civilización. En unos cuantos sentidos, Ortega puso de relieve cómo los mismos factores que empujaron hacia adelante y hacia arriba nuestra civilización occidental llevaban adjuntos a ellos otros factores que la ponen en serio peligro. Es lo que hoy hemos tratado de poner de manifiesto al hablar de esta asociación de difícil armonización entre la libertad y la pérdida de identidad. Pero como todas las crisis, esta también debiera de estar destinada a crear los factores nuevos que nos permitan salir de ella. Es lo que, para finalizar, explica Ortega. La confusión va aneja a toda época de crisis, porque en definitiva, eso que se llama crisis no es sino el tránsito que el hombre hace de vivir prendido a unas cosas y apoyado en ellas, a vivir prendido y apoyado en otras. Confiemos, pues, en que sepamos encontrar esas otras cosas de las que habla Ortega y que serían fundamentalmente unas nuevas fuentes de identidad que aporten alguna firmeza a este suelo inestable que hoy pisamos y que permitan añadir
a nuestro sentido de la libertad algunas referencias estables, algunas nuevas creencias, algo que nos permita sentir también seguridad, algo que dar por sabido y con lo que podamos comprometernos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta el próximo vídeo, amigos.